Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el SP500 vuelve a marcar máximo histórico, subiendo 0,21%. El Dow Jones también sube un 0,20% y también está muy cerquita de máximos históricos. El Nasdaq también 0,23% arriba y el DAX alemán ha subido un 0,46%, también positivo, aunque ha cerrado un poquito peor de lo que ha llegado a ir durante la sesión. Tenemos a Bitcoin muy negativo otra vez en el día de hoy, aunque está recuperando un poco en estos momentos, la vela es tremendamente negativa. Perdimos ayer la línea de tendencia ligeramente, hoy la hemos reventado del todo. Nos hemos ido a la línea de tendencia principal, que es esa línea verde que pasa por ahí, y también estamos en este momento por debajo. Vamos a ver si cerramos por encima de esa línea al menos. Pero ya llevamos advirtiendo varias semanas que la cosa no pinta bien, que se está comportando mucho peor que el resto del mercado. Una caída de un 5% cuando está marcando un máximo histórico el SP500 en el día de hoy no viene para nada a cuento. Esto se suma a que la caída que tuvimos también de finales del año pasado, principios de este año, que acabó en los 60.000, en aquel momento también ya dijimos que no es un comportamiento que nos daba ninguna confianza. Y me ratifico ahora viendo este panorama que tenemos estas últimas semanas en lo que dije en aquel momento. En el momento en que haya una subida importante, mi cartera va a pasar a tener menos porcentaje de Bitcoin en general. O sea, la parte que dedico a la inversión va a tener menos Bitcoin. Está muy en Bitcoin. No he podido deshacer nada en este avance porque no era lo suficientemente, yo no he considerado que era lo suficientemente fuerte como para deshacer posiciones en ese punto. Si hubiéramos llegado a la zona de 95, 97, posiblemente hubiera deshecho posiciones. No hemos llegado ni de lejos. Así que sigo igual que cuando estábamos en 60.000, pero sigo con el mismo pensamiento, el pensamiento de que algo no está bien en Bitcoin, que no tiene nada que ver con el ciclo, por mucho que la gente esté dándole vueltas a lo del ciclo, esto no tiene nada que ver con el ciclo va con el resto de mercados normalmente y el mercado está en máximos históricos, no tiene absolutamente nada que ver, hay algo que hace que haya gente o gente que tiene Bitcoin que esté vendiendo con prisas, porque hoy la gente está vendiendo con prisas. Al final, las prisas son los que marcan la dirección del mercado. Si hay prisas por vender, el mercado baja; si hay prisas por comprar, el mercado sube. Porque las compras y las ventas son las mismas. O sea, ahora mismo hay alguien vendiendo un Bitcoin y alguien comprando un Bitcoin. No es que se vendan más que se compren ni que se compren más que se vendan. Se venden los mismos que se compran, se intercambian realmente de manos. Los vende uno y los compra otra persona. Eh, pero lo que importa para que se mueva el precio es quién tiene la prisa. Y ahora mismo la prisa la tienen los vendedores. Y no es entendible que se tenga prisas en vender un activo cuando todo el mercado está en máximos históricos. Y las prisas que está viendo hoy, con una caída del 5%, después de una caída que ya llevamos de varias semanas, que acumulábamos un porcentaje alto de caída, hasta ayer teníamos una caída del 13,4% respecto al máximo que hizo hace poco, a principio de la segunda semana del mes de mayo. Un 13,4% con la bolsa marcando máximos históricos tras máximos históricos no es para que hoy caiga un 5% cuando el resto del mercado está marcando un máximo histórico otra vez. Porque nos está diciendo que hay alguien con muchas prisas en vender. ¿Vale? Entonces, hay algo que a esas personas que tienen prisa por vender no les está cuadrando por alguna razón. Y tampoco cuadra la caída que hemos tenido de 126.000 a 60.000. Sí que necesitábamos una corrección en ese momento porque veníamos de una subida muy fuerte, pero no de ese tipo de caída del 50% cuando tenemos el resto de mercados cayendo apenas un 10, un 12. Una caída del 30% hubiera sido más que suficiente y la recuperación posterior tenía que haber marcado otra vez máximos como ha hecho en la bolsa y no como estamos haciendo. Entonces ese comportamiento negativo que está teniendo pues me hace, pues eso, ratificar esa postura que tenía cuando cayó a los 60.000, de que cuando tengamos un avance importante, que no ha sido suficiente el que hemos tenido, porque si no ya hubiera soltado,
pues soltaré parte de la cartera porque no es de recibo tener estos comportamientos cada 2 por 3, ¿vale? En un activo en el que, pues eso, tienes un porcentaje alto de la cartera. Prefiero tener menos porcentaje y tener más liquidez para aprovechar oportunidades o en este mismo activo o en otros activos que siempre las hay, más que quedarme ahí para recibir estos varapalos cuando no son de recibo. Porque si fueran de recibo, pues yo los recibo tranquilamente, como ha pasado en otras ocasiones. Ha caído la bolsa un 30%, Bitcoin ha caído un 60%, pues recibes el varapalo con, eh, no sé cómo decirlo, con estoicismo, con, no sé, no me sale la palabra que quiero utilizar, pero vamos, que recibes el varapalo y dices, bueno, pues es lo que hay, es lo que toca, corrige el mercado, hay que esperar. Pero no cuando está la bolsa subiendo, ¿vale? Esto sí que no es de recibo y bueno, pues me hace plantearme eso, ¿no? Que ya me lo planteé en su momento en febrero, pero que otra vez ahora con estos movimientos, pues ratifica esos pensamientos que teníamos en aquel momento, ¿no? Evidentemente, igual que no era momento aquel de vender cuando estábamos en 60.000, tampoco es momento de vender ahora, porque en cualquier momento el mercado rebotará y rebotará con fuerza, pero sí que es para replantearse en el largo plazo la cartera, como he dicho, ¿no? Entonces, en el siguiente movimiento fuerte que tengamos, posiblemente, pues eso, la zona de los 97.000, entre 97.000 y 110.000, seguramente será la zona en la que me deshaga de parte de los Bitcoin, me quede con menos posición y empiece a hacer otras cosas diferentes, que ya comentaré en su momento cuando llegue el momento de esa venta, pero ya lo comentaré. Eh, para los que preguntan, ¿has vendido en no sé qué? ¿Vas a vender en no sé qué? Cuando lo haga lo voy a decir. O sea, no os preocupéis que cuando lo haga lo voy a comentar. O sea, no tengo ningún problema con eso. Así que, pero claro, estamos lejos de que eso ocurra porque el precio tiene que rebotar mucho desde este nivel para que eso ocurra. Y seguramente tardará más de un año en llegar a los precios que me interesa a mí para salir, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no voy a quedar con toda la cartera a volverme a comer otra de estas porque no tiene sentido. O sea, ya el activo ya es lo suficientemente maduro, ya no es excusa de que no, es que es muy joven el activo, es que no sé qué, es que la volatilidad, es que la manipulación. No hay, a nadie le están obligando a que venda con prisa soy Bitcoin. O sea, que manipular, te están poniendo una amenaza para que los vendas rápidamente a mercado. No, ¿verdad? La gente que lo está vendiendo porque le da la gana, no porque le estén manipulando para que los venda. No hay ninguna razón, ningún motivo para que la gente esté vendiendo hoy como si no hubiese un mañana, ¿no? Así que bueno, sin más. Eh, bueno, pues estamos, como veis, rebotando un poco ahora, pero bajando aún así un 4,63% con el SP500 máximo histórico. Eso es tremendo. O sea, ya veníamos diciendo que el comportamiento era el peor histórico de Bitcoin y esto lo ratifica aún más con el día de hoy, ¿no? Cayendo también 7,30% MicroStrategy, que se apoya en la línea de tendencia que superó, en esa línea verde. Vamos a ver si sirve de soporte también. Pero, pues nada, también otro castigo también bastante injusto para MicroStrategy, que yo creo que lo está haciendo bastante bien. Pero bueno, pues al final están castigando el activo en el que basa toda su estrategia, pues al final pues le castigan también a las acciones de MicroStrategy, ¿no? El resto de mercado tenemos al petróleo en 95,79, repunta otra vez en el día de hoy, así que mal para el mercado. El oro más o menos estable en esa línea de tendencia, si la pierde habrá caídas mayores en las próximas jornadas, si no la pierde rebotará. La plata está esperando a ver lo que hace el oro también, se ve en ese gráfico que no hay movimiento. Y el platino lo mismo, esperando el movimiento del oro. El euro contra el dólar da la sensación de que puede caer más el euro otra vez y eso seguramente hará que las bolsas vayan para abajo también, así que otra vez se sumará eso negativo al mercado. Dólar australiano repunta un 0,35%, dólar estadounidense contra dólar canadiense prácticamente no hay movimiento. El euro contra la libra se va otra vez hacia la zona de los 0,8615, que es la zona de soporte que
finalmente terminará por perder, supongo. La libra contra el yen, 215,41, ha llegado a la resistencia que dijimos. Parece que todavía podría avanzar un poco más. Y la libra contra el dólar, pues creo que hará lo mismo que el euro contra el dólar y se irá hacia abajo. Por lo menos eso es lo que parece que está apuntando el gráfico del euro. Así que vamos a esperar a ver si es así. Y nada más, no hay mucho que añadir. Tenemos ahí, como digo, máximos históricos todos los índices. Parece que el mercado sigue fuerte, parece que a pesar de todo y a pesar de estar en una situación en la que, bueno, ya sabéis que estamos en medio de un conflicto que no termina del todo, que no se llega a un acuerdo, que el comercio del petróleo está atascado en una zona que es estratégica y sin embargo el mercado es máximo histórico, así que eso nos lo dice todo, nos dice que hay una liquidez enorme en el mercado, que los inversores apuestan por el riesgo a pesar de que la situación no sea clara y bueno, pues nos está diciendo también que Bitcoin ahora mismo pues está fuera de todo foco y nada de ese tremendo dinero que circula por ahí está en Bitcoin, así que la cosa no pinta nada bien en el corto medio plazo. Veremos a ver si en el largo plazo somos capaces de darle la vuelta. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.